Buenas tardes, estimado docente. A continuación le estaremos presentando defensa del protocolo de investigación de la asignatura de investigación aplicada, cuyo título corresponde a comportamiento de peritonitis asociada a diálisis peritoneal en pacientes de 30 a 45 años ingresados en el Servicio de Medicina Interna, Hospital Antonio Lenín Fonseca, Managua, primer semestre 2022. Realizado por Kerstin Verónica Reyes Perrijos y su servidora Marlene Elizabeth González Guzmán. Se define peritonitis como el proceso inflamatorio general o localizado de la membrana peritoneal secundaria a una irritación química, invasión bacteriana, necrosis local o contusión directa. La peritonitis es la principal complicación de la diálisis peritoneal y condiciona a mediano y largo plazo un fracaso de la membrana, impidiendo la permanencia del paciente en esta modalidad terapéutica, ocasionando el mayor porcentaje de tasas de retiro del catéter, hospitalización y muerte en estos pacientes. La diálisis peritoneal es una técnica de depuración extrarrenal en la que se utiliza la membrana peritoneal aprovechando su capacidad de ósmosis y difusión de solutos desde el peritoneo al plasma y viceversa, hasta equilibrarse completamente estos compartimentos, según los gradientes de concentración electroquímica, permitiendo así el paso de sustancias urémicas del plasma al peritoneo para ser eliminados por esta vía. En Nicaragua, la diálisis peritoneal es el tratamiento de elección en pacientes con enfermedad renal crónica terminal, por lo que el conocimiento acerca del comportamiento de las infecciones, hablando específicamente de peritonitis, su agente etiológico y el sitio de infección, es fundamental para implementar medidas inmediatas para reducir la mortalidad y la estancia intrahospitalaria que aumentan el riesgo de adquirir otras infecciones. Conforme a los antecedentes, la peritonitis asociada a diálisis peritoneal, a pesar de los avances técnicos que se han venido realizando en el transcurso del tiempo, no han reducido en gran manera las tasas de esta afectación. Esta continúa siendo la principal complicación en pacientes con enfermedad renal crónica que reciben terapia de sustitución renal, causa importante de morbimortalidad, altos costos, barrera para la selección de diálisis peritoneal y la principal causa de fracaso de la técnica y transferencia a hemodiálisis. Gil Fernández, en el año 2021, en España, publican un estudio cuyo objetivo principal es analizar las peritonitis en pacientes en diálisis peritoneal, sus aspectos epidemiológicos, clínicos, microbiológicos y evolutivos, que incluyen todos los hospitales en Andalucía en el periodo que comprende desde el 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre del 2017. Es un estudio observacional de cohorte, analítico, no intervencionista, con un total de muestras de 2.904 pacientes tratados con diálisis peritoneal en Andalucía, donde se obtuvo que el número de peritonitis registradas y analizadas fueron de 2.656 episodios. La incidencia anual ha aumentado el doble, desde 93 pacientes al inicio del registro hasta 192 en el año 2017. En el año 2012 y en el 2015 se tuvo la incidencia más alta, con un total de 200 pacientes por año. A nivel nacional, Miranda en el año 2014 en Managua presentó su estudio para conocer los factores de riesgo involucrados en la peritonitis bacteriana secundaria catéter-Tenkov en pacientes ingresados en el programa de diálisis peritoneal del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca entre julio del 2011 y diciembre del 2013. Un estudio de casos de 52 pacientes con al menos un episodio de peritonitis y controles con 102 pacientes en diálisis peritoneal. Se encuentra que el rango de edades fueron
de 36 a 45 con un 17.6%, de 46 a 55 años con un 37%, siendo este el porcentaje, ¿verdad?, más alto, y de 56 a 65 años con un 19%. Respecto al nivel de escolaridad, encuentran un 67% que tienen baja escolaridad y que se considera, ¿verdad?, que este es un factor de riesgo. Asimismo, consideran a la desnutrición otro factor con una probabilidad del 99.99%. La presente investigación nace del descubrimiento de la problemática que acontece en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, donde existe una alta incidencia de peritonitis en los pacientes que forman parte del programa de diálisis peritoneal. Dicha problemática es un tópico en el cual no se han realizado muchos estudios. Sin embargo, constituye una de las complicaciones más frecuentes en pacientes que reciben terapia de sustitución renal, siendo que su enfermedad de base ocupa el cuarto lugar en el mapa nacional de salud en nuestro país. Con esta investigación, ¿verdad?, se procura indagar en esta problemática, así pudiendo tomar conclusiones sobre las verdaderas causas de esta afectación y generar un mejor protocolo y una mejor concientización poblacional, pudiendo influir beneficiosamente en la calidad de vida de estos pacientes al aumentar el tiempo en el que van a estar en este programa. En los últimos años, la prevalencia en pacientes que presentan enfermedad renal crónica en etapa terminal, ya sea CADIGO G4 o CADIGO G5, se ha incrementado en el servicio de medicina interna, predominando en el sexo masculino. De acuerdo al informe que brindó el Ministerio de Salud en el año 2019, la enfermedad renal en Nicaragua afecta al 13% de mayores de 15 años en nuestro país. Debido a lo anterior, se realiza la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el comportamiento de peritonitis asociada a diálisis peritoneal en pacientes de 30 a 45 años ingresados en medicina interna en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, Managua, primer semestre del año 2022? Como objetivo general tenemos determinar el comportamiento de peritonitis asociada a diálisis peritoneal en pacientes de 30 a 45 años ingresados en medicina interna en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, Managua, primer semestre 2022. Los objetivos específicos: describir las características sociodemográficas de los pacientes en estudio, identificar las indicaciones de diálisis peritoneal en los pacientes en estudio, indagar las manifestaciones clínicas de la peritonitis en pacientes con diálisis peritoneal, detallar los medios diagnósticos para peritonitis en los pacientes en estudio y determinar las complicaciones más frecuentes que se presentan en pacientes en terapia de sustitución renal. En cuanto al diseño metodológico, el área de estudio es el área de medicina interna del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca, ubicado en el barrio Lindavista Sur de la ciudad de Managua, Nicaragua. El tipo de estudio es un estudio observacional descriptivo de corte transversal con enfoque cuantitativo. Para este estudio se considerará como universo a aquellos pacientes con peritonitis asociada a diálisis peritoneal atendidos en el área de medicina interna del Hospital Antonio Lenín Fonseca en el primer semestre del año 2022. En cuanto a la muestra y técnica de muestreo, el tipo de muestreo es probabilístico aleatorio simple. En el Hospital Antonio Lenín Fonseca se realizan 18 diálisis en 24 horas. Cuenta con 18 máquinas y un promedio de 540 diálisis al mes. Se realizó el cálculo de la muestra mediante el programa OpenEpi, en el cual con un intervalo de confianza de 95% se seleccionó una muestra de 225 expedientes.
Los criterios de inclusión para este estudio serán todos los pacientes entre 30 y 45 años que estén hospitalizados en sala de medicina interna en el programa de diálisis peritoneal y con diagnóstico de peritonitis atendidos en el hospital en estudio. Periodo estudiado, primer semestre año 2022. Pacientes que debuten con episodio de peritonitis o si es un episodio de recurrencia. Pacientes que no estén en estado agónico o en etapa terminal de la enfermedad. Pacientes que acepten participar voluntariamente en el estudio y aquellos pacientes que tengan el expediente disponible por el Departamento de Estadística del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Los criterios de exclusión serán pacientes que no se realicen diálisis de tipo peritoneal, pacientes en estado agónico y fase terminal de la enfermedad, aquellos que no acepten participar en el estudio y peritonitis no asociada a diálisis peritoneal. La fuente de obtención de información es una fuente secundaria, mediante los datos obtenidos a partir de la revisión de expedientes clínicos. La técnica de obtención de la información se realizará por un llenado de formulario con preguntas abiertas y cerradas, mediante la revisión de examen físico en sala de varones en el Hospital Antonio Lenín Fonseca. La lista de variables en este estudio estará dada por los objetivos específicos. En cuanto al objetivo 1, características sociodemográficas, la lista de variables será edad, sexo, procedencia, estado civil, religión, escolaridad y ocupación. En el objetivo 2, indicación de diálisis peritoneal, la lista de variables será inestabilidad hemodinámica, alto riesgo de arritmia grave, anticoagulación no aceptable, uremia, intoxicación, uresis y sobrecarga de volumen. En el objetivo 3, síntomas y signos, las variables serán dolor abdominal, aumento de sensibilidad abdominal, distensión abdominal, fiebre y escalofríos, náusea y vómitos, diarrea o estreñimiento, fatiga excesiva y taquicardia. En el objetivo 4, medios diagnósticos, serán análisis de sangre, biometría hemática completa, radiografías, ecografía y análisis de líquido peritoneal, el cual será el cultivo. En el objetivo 5, complicaciones, las variables serán sangrado por líquido peritoneal, fuga de líquidos, líquido peritoneal en cavidad herniaria, infección en el orificio de salida y peritonitis. En el plan de tabulación y análisis se procederá a realizar una base de datos en el programa SPSS con la información recolectada mediante gráficos y tablas para establecer un análisis univarial de cada una de las variables en estudio de acuerdo a los objetivos específicos. Los aspectos éticos se basarán en los principios para la ética de la investigación biomédica con humanos de Belmont-Gensinski, los cuales son respeto por las personas, beneficio y justicia. Para esto se procurará la no manipulación de la información de los expedientes clínicos de los pacientes, además de respetar su confidencialidad. Para la elaboración de este protocolo de investigación, estas fueron algunas de las fuentes consultadas. Se procuró la utilización de documentación actualizada que brindara una mejor sustentación al informe. En cuanto al instrumento de recolección de datos, se elaboró una entrevista de preguntas abiertas y cerradas, las cuales están enfocadas en los objetivos de la investigación y que evitaran el sesgo de información. Estas abarcan puntos desde el proceso de diálisis hasta el padecimiento de peritonitis. Muchas gracias por su atención. Esperamos que el estudio cumpla con las expectativas y sea de provecho para futuras investigaciones.